Le quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Qué sentimiento le causa como empresario, como empresaria, este tema del COVID-19? Y puede ser que las respuestas sean múltiples. Posiblemente alguien podrá decir, mi sentimiento es un sentimiento de frustración porque tenía proyectos importantes, porque me estaba yendo muy bien en el negocio y de repente pasa esto y todo se me cae y me siento frustrado, me siento frustrada. Alguien podría decir, yo lo que siento es miedo porque veo que el asunto como que no se va a componer en el corto tiempo, como que no se va a resolver y eso me invade un sentimiento de miedo que no me permite a veces avanzar o hacer cosas. Alguien podría decir, a mí lo que me produce es incertidumbre, no sé qué va a pasar, no sé qué pasos dar, no sé si los clientes van a volver, no sé cómo se van a comportar los clientes, no sé si me van a pagar lo que me debe, etcétera. Podemos tener diferentes sentimientos ante esta pregunta. Aquí lo importante es entender que todos esos sentimientos que podamos tener son naturales. Es decir, es natural que sintamos ciertos sentimientos ante la presencia del COVID-19 y sus efectos. Lo importante de esto es que esos sentimientos los logremos canalizar. Es decir, que el sentimiento de miedo, el sentimiento de frustración, el sentimiento de incertidumbre lo canalicemos a través del positivismo hacia entender que va a haber un mañana mejor, que las cosas van a retomar, no a lo normal, pero sí, esas cosas van a retornar a un ritmo de vida muy parecido al que teníamos, solo que con algunas variaciones. Pero por el sentimiento no tengo que preocuparme, sino que tengo que ocuparme. Es válido sentirlo. Lo importante es mirar hacia el frente y ver cómo lo voy a canalizar. Y vamos a ver un esquema muy simple. Es decir, el COVID-19 es una montaña que se nos presenta en nuestro mapa. Es una montaña que no teníamos visualizada. No la teníamos visualizada ni nosotros como empresarios y empresarias, no la tenían visualizados los gobernantes de los países. Nadie tenía visualizado el COVID-19. Es algo que surge de la nada como una gran explosión que haría un volcán en medio del océano produciendo sondas muy grandes que dañan. Tengo que entender que entonces el panorama cambió y es una montaña la cual debo prepararme para subir, la cual debo prepararme para escalar. Y cuando uno escala cualquier montaña, uno requiere de ciertas cosas. Requiere de planificación, requiere de herramientas, requiere de actitud, requiere de mentalidad positiva, requiere de esfuerzo y muchas veces va a doler, pero eso lo tengo que tener claro, porque así es como funciona. Aquí lo importante es que cuando llegue a la cima de la montaña y la logre conquistar, después de ahí vendrá el descenso. En la gráfica que vemos a la derecha es la gráfica que se dio con los casos en China. Y si ustedes ven, ellos también llevaban una vida paulatina, está la curva completamente llana a la izquierda, y de un momento a otro comienza a subir, a subir, a subir hasta que tiene un pico muy alto y luego desciende esa curva. Bueno, un comportamiento similar, no igual porque van a depender de un montón de condiciones, pero un comportamiento similar en el sentido de que en nuestro país la curva subió, sigue subiendo, pero en algún momento va a tender a bajar. Puede ser que baje drásticamente, puede ser que baje lentamente,
pero lo importante es que de alguna manera esa curva va a bajar y se va a hacer una curva que sea controlada y nos va a permitir nuevamente accionar a nuestras empresas. Entonces, ¿por qué mostramos estos comparativos? Para poder decirles a ustedes que las crisis pasan. Las crisis siempre pasan. Eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, en la vida personal, alguien pudo haber tenido una ruptura amorosa, de pareja, y en ese momento se acabó la vida para aquella persona. Sin embargo, tiempo después, las personas pueden reconstruir su vida, porque las crisis siempre pasan. O en algún momento a alguien despidieron de algún trabajo, y ese despido generó un momento igual de enojo, de frustración, de miedo, y posiblemente hoy muchas personas después de un despido tengan un mejor trabajo o inclusive se hayan convertido en empresarios exitosos, porque las crisis siempre pasan. ¿O a cuántos de nosotros nos habrá pasado que hemos tenido una crisis fuerte de salud, que sentimos inclusive que estamos al borde de la muerte y sin embargo eso quedó atrás? Entonces vean cómo en la vida personal, si nos ponemos a hacer memoria, hemos superado muchas crisis y esas crisis han pasado y nos han permitido inclusive crecer como seres humanos. A nivel de sociedad nos ha pasado lo mismo. ¿Recuerdan la recesión económica de los Estados Unidos? ¿Cómo afectó directa e indirectamente a nuestro país? Sin embargo, esa crisis también pasó. Esa fotografía corresponde al huracán Otto. Es una foto de una calle principal de Upala. Si usted mira esa calle hoy, está completamente diferente y ahí pareciera que nada pasó. Porque las crisis siempre pasan. Dejan sus heridas, pero esas heridas son enseñanzas que nos hacen más fuertes. Hace un año y medio sufrimos una crisis a nivel país con el tema de la aprobación de la reforma fiscal. Hubieron huelgas en las calles que nos afectaron a muchos en nuestros emprendimientos, que también sufrimos. Se paralizaron algunas actividades, se generó un momento de caos, de crisis, sin embargo, también esa crisis pasó. Con el COVID-19 no era sección. También esta crisis va a pasar. Cada crisis tiene su sello, deja su rastro, como les digo, deja su herida, pero van a pasar y a través de esas heridas es que nosotros tenemos que aprender para seguir caminando. Vamos a ver un concepto muy importante para el manejo de la crisis desde el punto de vista empresarial que tiene que ver con algo que llamamos la negación inconsciente. ¿Y qué es la negación inconsciente? Es aquello que inconscientemente nosotros negamos muchas veces sin darnos cuenta. Porque el ser humano, hay una estadística que dice que el ser humano tiene conocimiento del 15% de todo lo que conforma su ser y que del otro 85% lo desconoce porque está en el inconsciente. Por eso algunas veces nos sentimos alegres, tristes y no sabemos por qué, porque es información no conocida que está en el inconsciente o en el subconsciente. A nivel empresarial, hay un doctor que hizo todo un estudio de neuromarketing y dice que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos las tomamos de manera inconsciente, es decir, las tomamos en automático, muchas veces sin hacer análisis, sin prepararnos, etc. La negación inconsciente es la negación que podemos tener o sentir nosotros como empresarios y empresarias ante el tema del coronavirus. Y esto es muy importante entenderlo porque lo primero que uno debe hacer en una situación de crisis es aceptarla. Es decir, sí, esto es así, no lo niego, digamos, lo entiendo y lo voy a enfrentar. Y lo reconozco tal y como es, sin quitarle y sin ponerle, por más miedo, por más enojo, por más situación frustrante que me genere, yo esto lo acepto y lo reconozco porque así es como funciona. Y entonces yo como ser humano tendría dos alternativas. Una es, le doy la espalda y salgo huyendo.
Lo que pasa es que eso me va a generar un problema de repente no hoy, o tal vez sí, pero un problema más grande en el mediano o corto plazo, porque he perdido tiempo de reacción, mientras otros que tienen una actitud más positiva podrían, aunque sea a nado de perro, aceptar, reconocer y subir a esa montaña con mucho esfuerzo, con mucho dolor, con mucha entrega, pero con mucha pasión. Y esos son los que saldrían adelante. Mientras unos huyen, otros le hacen frente con lo que se pueda, con lo que se tenga, porque así nos está pasando a todos los que somos empresarios. Estamos enfrentando una crisis que se convierte en una lucha que tenemos que librar de una manera muy valiente y con mucho coraje, porque siempre, siempre va a haber un premio, siempre va a haber una meta esperándonos. Lo que pasa es que las cosas no se hacen solas, para eso hay que trabajar, para eso se requiere estrategia. El doctor del Santo de Guapiles, no recuerdo el nombre ahorita, perdón, él no es el doctor, es el presidente del Santo de Guapiles. Él es doctor, es empresario, y él en una entrevista deportiva decía algo muy interesante. Decía, la gente no ha entendido cómo es que funciona el coronavirus. Y la gente no ha entendido que más bien lo que ocupamos es que se siga contagiando gente y que la mayoría de la gente sea contagiada por el coronavirus para generar anticuerpos ante eso. Lo que pasa es que ese contagio hay que hacerlo controlado, que es lo que ha venido haciendo el gobierno. Y él dijo una palabra muy interesante. Él dijo, pero para el coronavirus en el deporte, en los negocios, ¿verdad? Y en la economía necesitamos estrategia. O sea, necesitamos entender cómo bailar con este tema para salir adelante. Entonces, no podemos negar algo que es y que está, no podemos negar sus efectos, pero tampoco tenemos que darle la espalda, tenemos que entenderlo, tenemos que, número uno, aceptarlo, reconocerlo y como decimos en el buen tico, tomar el toro por los cuernos de una manera muy valiente para poder salir adelante. Entonces recuerden, el sentimiento de frustración, de miedo, de enojo y todos los que tenga ante este tema es válido y es súper natural. Pero aquí lo importante es la actitud para salir adelante porque las crisis siempre pasan. Entonces, con ese panorama introductorio donde primero acepto la crisis como tal, ¿qué debo hacer yo en tiempos de crisis? Como las condiciones cambiaron, yo en tiempo de crisis necesito hacer algo diferente para que el asunto funcione. Y entonces tengo que hacer un plan de contingencia. Me veo obligado y obligada como empresario y empresaria a hacer un plan de contingencia. O sea, tengo que actuar rápido, tal y como lo han hecho la mayoría de gobiernos. Y en ese plan de contingencia puedo tener acciones muy acertadas o acciones de repente no muy acertadas, como ha pasado también con algunos gobiernos. Pero lo importante es que tengo que accionar. Si no acciono, si me duermo, la factura va a ser muy grande. Entonces nosotros a nivel empresarial tenemos que hacer un plan de contingencia y ese plan lo hacemos como entendiendo la historia, entendiendo que hubo un movimiento brusco en el sector empresarial generado por el COVID-19, comprendiéndolo, aceptándolo, mapeándolo de la mejor manera para con toda esa información generar un plan y una vez generado el plan, llevar a la acción el plan y poder evaluar lo que voy realizando o lo que voy logrando de ese plan que me propuse. Cuando hablo de un plan de contingencia, podemos hacerlo de muchas maneras y cada empresa lo debe de gestionar de acuerdo a su realidad. Hay áreas que son comunes para todos. Por ejemplo, debemos de contemplar muy bien el sistema de compras y el sistema de manejo de inventarios. Eso es siempre importante, por ahora es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que para la sobrevivencia de la empresa necesitamos controlar muy bien nuestro flujo de efectivo. Y parte de nuestro flujo de efectivo se ve impactado por la forma en que compramos o por los niveles de inventario que tenemos. Entonces, a partir de ahí, tenemos que comenzar a revisar qué cosas podríamos hacer para mejorar
esa área. La otra cosa es que necesito vender y tengo que generar una estrategia para vender bien, para vender mejor, para generar ingresos a ese flujo, para seguir dándole sostenibilidad. Tengo que revisar mi estructura de costos para ver si los costos que tengo son adecuados o ya hay costos en los que estoy incurriendo que no debería de incurrir, porque lo que tengo que buscar es que mi flujo de caja sea un flujo de caja que me permita operar mientras voy subiendo esa montaña. Y ese plan de contingencia tiene que ser ya, tiene que ser rápido y adaptado también a las condiciones de este mercado que se volvió drásticamente un mercado cambiante. Entonces, cuando nosotros hablamos de compras, nosotros tenemos que basar nuestras compras en aquellos productos que más se mueven, es decir, aquellos productos que nos generan liquidez rápidamente y apuntando también con buena estrategia a aquellos productos que son más rentables. Entonces tengo que comenzar a generar y ver si realmente las compras que estoy haciendo son compras que van a ser efectivas ante el momento. Ya no puedo mantener mucho en inventario. Recuerden que automáticamente las ventas van bajando, ¿verdad? Y hay una incertidumbre, digamos, de venta de nuestras empresas. Entonces tengo que buscar la mejor forma de controlar esas compras. Lo otro que tengo que hacer en temas de compras y de inventarios es buscar que todos aquellos inventarios que se me vayan a quedar pegados se conviertan en dinero, o sea, hacerlos líquidos. Eso es muy importante porque podríamos tener dinero empantanado en nuestras empresas y lo que requieren posiblemente nuestra empresa es tener liquidez. Entonces, ¿cómo yo hago para deshacerme de esos inventarios que tengo pegados ahí? ¿Será que hago alguna negociación con el proveedor para hacer alguna devolución? ¿Será que los tengo que sacar en algún tipo de promoción? ¿Será que los tengo que dar al costo? ¿Será que hay productos que tengo en inventario que utilizo para impulsar otros productos que son de repente los productos estrella o los productos que son más rentables para mí? Pero en fin, tengo que hacer un trabajo, no puedo dejarlos así tal cual están y como lo he venido haciendo antes, porque hay un movimiento que se produjo en el sistema que me obliga a hacer cosas. Lo otro importante es que debo atreverme a negociar con los proveedores, buscar mejores plazos, buscar mejores precios. Recuerden que los proveedores también necesitan vender. Entonces es un buen tiempo para negociar y aunque yo no tenga el poder de negociación, porque puedo ser pequeño, aún vale la pena hacerlo y las empresas grandes también están buscando cómo colocar producto porque lo necesitan, lo requieren. Entonces es un buen momento para poder negociar plazos, para poder negociar precios con los proveedores. También necesito poner a competir a los proveedores, es decir, dejar la costumbre de compra porque yo le compraba al proveedor A eh, el producto B y lo he hecho por años, lo sigo haciendo. No, ahora tengo que hacer un trabajo de investigación para ver qué otros proveedores hay y comenzar a ver a través de cotizaciones quién me ofrece un mejor precio y comenzar a generar esa lucha, digamos, entre ellos para ver si logro por ahí conseguir precios de compra favorables que me permitan bajar mi costo de compra para tener un mejor margen en la ganancia y eso que mejore mi flujo de efectivo. Otra estrategia que podría utilizar en ese plan de contingencia es hacer un proceso asociativo para comprar. Es decir, que otras empresas compran insumos parecidos a los que yo compro, cómo podemos en forma conjunta hacer una compra para comprar por volumen y lograr mejores descuentos, mejores precios con esos proveedores. Yo siempre he cuestionado muchas cosas y nosotros a nivel país somos muy individualistas. Lo que pasa es que en tiempos diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y yo siempre, el ejemplo más claro que pongo en algunas conferencias, algunos talleres y cursos, es que yo no me explico, por ejemplo, con tanta barbería y con tanto salón de belleza que hay en nuestro país y en nuestras comunidades, cómo cada quien compra individualmente. Cuando cada quien compra individualmente, el poder de la negociación, por supuesto que lo tiene el proveedor. Pero cuando todos se juntan y compran por volumen, el asunto puede funcionar un poco diferente. Entonces ya el grupo puede forzar al proveedor.
Pero bueno, tenemos que buscar formas de asociarnos para poder comprar de una manera diferente, de una manera más inteligente, en la medida de lo posible que esto se pueda hacer y se pueda realizar. Recuerde que aquí son consejos, tips, algunos aplicarán, otros no aplicarán, pero usted toma lo que realmente le conviene y lo lleva a la acción, y lo que no, déjelo pasar por ahí, que no sucede nada. Cuando hablamos del tema de ventas, si siempre hemos dicho que es importante chinear a nuestros clientes, en tiempos como estos es aún muchísimo más importante. Chinee a sus clientes fieles. Hay algo muy importante que usted no puede olvidar, es que hay un grupo de clientes que le están dando movimiento a su empresa porque es el grupo de clientes que le genera la recompra. En estos momentos, para usted podría ser un gran problema que ese grupo de clientes se lo robe la competencia, o que por descuido y por no entender ese grupo de clientes, ese grupo de clientes vayan a comprar algunos otros lugares. Entonces, si antes tenía que chinearlos, hoy chinearlos más, porque esos clientes que son recurrentes le están dando fluidez de dinero a su flujo de caja. Otra cosa importante es genere ofertas atractivas para reconquistar clientes. Cuando alguien le compró es porque creyó en usted, creyó en su producto, creyó en su empresa, chupó la paleta y de repente le gustó y le siguió comprando, y por alguna razón nos dejó de comprar. Si tenemos bases de datos, es importante montar una estrategia para buscar esos clientes que nos compraron en algún momento, porque ya somos conocidos para ellos, y tratar de reconquistarlos a través de alguna buena propuesta de valor. La otra cosa importante es comenzar a mapear qué otros segmentos de mercado requieren mi producto o mi servicio. Es decir, puede ser que por costumbre yo estoy vendiendo algunos segmentos de mercado y he descuidado algunos otros a los cuales yo podría llegar. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta y que es muy dinámico es adaptarnos a las nuevas formas de promoción y distribución. Ustedes se dieron cuenta que ahora la gran mayoría de empresas se están vendiendo en línea, que era algo que siempre estaba ahí, pero que pocas empresas utilizaban, y que la crisis obligó a muchas empresas a entrar en estos formatos. Hoy en día, un mercado como el Mercado Borbón tiene su página web, y el señor dueño del tramo X vende bananos a través de internet, vende chayotes a través de internet, y así sucesivamente. Hoy la gente se informa por redes sociales, llegan promociones por el WhatsApp, más agresivamente de como era antes. Entonces yo tengo que entender que esa dinámica cambió y no puedo quedarme fuera de esa dinámica, porque si me quedo fuera de esa dinámica, quedo fuera del mercado, o al menos de una parte importante del mercado. También los sistemas de distribución cambiaron, ¿sí? Ahora son más eficientes, hay más gente llevando productos a los hogares. Se han formado algunos clústeres para generar sistemas de distribución. Un clúster es un modelo asociativo de varias empresas que se unen con productos diferentes para que alguien distribuya esos productos en los hogares, por ejemplo. Entonces tengo que adaptarme a esas nuevas formas, porque todo el mercado ha cambiado. De forma personal, yo les digo, por ejemplo, que es muy probable que en los últimos 15, 22 días yo haya comprado por internet más de lo que he comprado, más veces de lo que he comprado en toda mi vida. Y esa es mucho la cultura de compra también, ya que ha cambiado en el consumidor producto del COVID. Entonces tengo que buscar también algunos planes de contingencia en el área de ventas para poder ser competitivo y para poder generar flujo de efectivo. Y cuando hablamos del flujo de efectivo, entonces tenemos que definir muy bien esa estructura de costos y diseñar un plancito o una estrategia de reducción de costos. ¿Dónde puedo reducir? ¿Qué costos ahorita son por el momento de repente no necesarios, o que yo podría disminuir de acuerdo a la realidad de lo que está pasando, digamos, hoy en día? Todo suma. Y esta parte hay que verla en blanco y negro, ¿sí? Porque si tengo que tocar el personal por el bien de todos, necesito hacerlo, ¿sí? Porque recuerden que muchas veces cuando somos empresarios nos convertimos en mamá, en papá, y uno cuida a los pollitos, ¿sí?
pero en ese cuidado de pollitos, si no sabemos medir bien el asunto, al final de cuentas los podemos ir todos de cabeza y podemos morir todos en un solo momento. Aquí lo importante es generar la sostenibilidad de la empresa, porque si yo genero la sostenibilidad de la empresa, cuando yo esté fortalecido, yo puedo volver a traer a esos pollitos y podría poder atraer más pollitos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Otro consejo es que hagan un escenario de ventas con unas ventas que sean pesimistas. Es decir, el mejor, la mejor forma de entender qué podría pasarme a mí en el futuro es generando un escenario de ventas pesimista para ver a partir de ese escenario qué otras estrategias podría hacer para generar ingresos. Algo importante también es que, de acuerdo a su realidad, defina un plan financiero, negocie compromisos de pago con todas las posibilidades que están ofreciendo hoy las entidades gubernamentales y algunas privadas. Es bueno hacer ese análisis para ver si me conviene o no me conviene hacer uso de algunas de estas medidas, ¿verdad? Y arriesgue diferente. Estamos en tiempo de incertidumbre y aquí lo que buscamos es la estabilidad, ¿sí? Arriesgue lo menos que pueda y si va a arriesgar y si va a invertir, invierta en capital de trabajo. Hoy en día no es bueno invertir, hacer inversiones en temas que no son capital de trabajo, a no ser que puede suceder que mi empresa sea posiblemente del 5% de las empresas que el COVID-19 vino a fortalecer y a impulsar, ¿sí? O a favorecer. Pero entonces es muy importante yo poder controlar el flujo de caja de mi empresa para poder subir la montaña y cuando llegue a la montaña recuerden que viene la bajada y en la bajada me vuelvo a impulsar. Pero en tiempos diferentes hay que hacer cosas diferentes. Para hacer un plan hay una pequeña matriz que tenemos acá en pantalla, que esa matriz es definir qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y qué quiero alcanzar. Entonces, el qué se plantea como el objetivo específico de lo que quiero hacer, el cómo vienen siendo los planes de acción de eso que quiero hacer, el cuándo son las fechas de los planes de acción y qué quiero alcanzar es la meta de lo que quiero establecer. Entonces es muy importante que en este plan de contingencia, cuando ustedes generen algunos objetivos específicos, entonces ustedes a esos objetivos le pongan una meta. Porque la única forma de medir es poniéndole metas. ¿Sí? Y tengo que ir valorando qué tanto me voy acercando o no a la meta. Todo plan debe tener metas. Un plan de contingencia también tiene sus metas. Entonces, en resumen, es muy importante que usted se atreva a hacer cosas diferentes cuando tenemos situaciones diferentes. Recuerde que el COVID vino a generar un movimiento muy fuerte en la empresa, en el sistema empresarial también del país. Por lo tanto, yo tengo que volverme, en el buen sentido de la palabra, una empresa más agresiva. Debo de buscar la forma de fortalecerme. Y ahí es donde viene un proceso y un concepto que se está utilizando mucho hoy en día y es, me tengo que comenzar a reinventar. Y ese reinventar es hacer cosas que no estaba haciendo antes. Entonces, es muy importante reinventarse. Les contaría varias anécdotas de empresas de las cuales les estamos dando asesoría, donde hemos tenido que generar estos procesos de planes de contingencia y de reinvención. Pero lo importante es entender que siempre van a haber posibilidades en el mercado. Y cuando hablamos de reinvención, que es otro tema, es muy probable que lo que tengan que hacer es modificar el producto porque el mercado ahora espera una generación de valor diferente o en su caso, que lo hemos venido trabajando con algunos clientes, es reinventar la operación de la empresa en base, tomando como base lo que se tiene. Pero así es como está funcionando el tema por este impacto del COVID-19. Crea en usted, crea en su apuesta de negocio. No olvide su apuesta de negocio. Si usted hoy en día es empresario,
y empresaria, es porque en algún momento tomó una decisión muy importante en su vida y una decisión valiente. Y hoy tiene que seguir creyendo en usted como persona, en usted como ser humano. Y nosotros somos de memoria corta, pero haga mente a su historia y se dará cuenta cuántas dificultades ha vencido usted, no solo como ser humano, sino también como empresario y empresaria. Y entonces se da cuenta que usted realmente tiene la capacidad para poder sobrevivir a crisis como estas. Defina una estrategia con un plan de contingencia, es decir, muévase, urge, no es para mañana, es para ayer, siéntese a estructurar cosas muy puntuales, pero tiene que hacerlo. No puede quedarse estático o estática o estar viendo a ver qué va a pasar, porque el mundo de hoy en día por ese tema se está moviendo muy, muy, muy rápido. Y en tiempos diferentes hay que hacer cosas diferentes. Así que lo que usted vive no lo está viviendo solo o sola, lo estamos viviendo muchos y muchas. Y desde aquí, a través de este video, les motivamos a seguir adelante, a caminar, a perseverar, a entender que esto va a pasar, pero que va a haber un periodo donde tenemos que poner el máximo esfuerzo, dar muchas millas extras sin olvidar nuestro sueño. Así que cuídense, cuiden sus familias y nunca abandonen sus sueños. Gracias.